¿Está grabando? ¿Tengo que decir algo interesante? Now it's time for luxury. The Luxury. Now it's time for luxury. Exacto. Now it's time for Somos el luxury. circo pobre del Gaucho Bañera. Now Con it's un time perro haciendo for su gracia con la luxury. camiseta puesta. Barranquita, Soho, Barranquita, Hollywood. Barranquita, Soho, Barranquita, Hollywood. Barranquita, Soho. Luxury, luxury, luxury time. Segundo bloque, ¿ya estamos? Estamos. Segundo bloque entonces de nuestro programa. Estábamos hablando, porque seguimos hablando, viste que nosotros tenemos la mala costumbre de hablar y hablar muchísimo, porque para eso nos dedicamos a trabajar con un micrófono adelante. Hablamos todo lo que hablamos y nos faltó hablar del 19 de diciembre. Sí. El 19 de diciembre, que es una fecha clave en la historia de Argentina, porque un día como hoy de hace 23 años atrás se producía un estallido social que se llevó puesto al presidente de la Nación, ministro de Economía, y que de alguna manera dio vuelta la página de un periodo neoliberal. Creo que no es así, que la página se termina dando vuelta más adelante, después de las elecciones del 2003, pero para muchos marcan que Sí. el 2001 es la fecha bisagra. A mi entender, finalizó una etapa, pero tuvo su continuidad en la devaluación de Duhalde y en la continuación de un proceso no tan agresivo, pero que continuaba las líneas del neoliberalismo a nivel mundial. El que quiebra eso es Néstor a partir del 2003. 2003. Para mí, el quiebre es el 2003, por mi lectura histórica. Hay otros que lo plantean como quiebre el 19 de diciembre, 19 y 20 de diciembre del 2001, donde se termina yendo después del hecho lamentable que significaron 29 muertes en la Plaza de Mayo y un gobierno que no entendía nada en el último tiempo y que entendió mucho menos que al estallido social se le contesta con estado de sitio, Claro. toque de queda. Y el ejército, Obligándolo. no el ejército, perdón, la policía en la calle reprimiendo, que nos costó mucho como sociedad y al mismo tiempo un sacudón de dónde estábamos parados en la palmera. Muchos teníamos absolutamente naturalizado que eso era la vida, que para que no te faltara la comida vos tenías que laburar 16 horas por 16 día horas. porque eras obrero. Y que los 90 nos lo dejaron absolutamente naturalizado, porque además quienes salimos a laburar en esa época habíamos visto que a nuestros viejos les había pasado lo mismo. Éramos pobres y íbamos a seguir siendo pobres toda la vida, no tuvimos ninguna conciencia de que se podía estar mejor y que la única manera de salir adelante significaba comer todos los días, era laburar como bestias. Y sin levantar la voz, sin mirar a los ojos al patrón y acatando todo lo que te pidieran. Bueno, esa era la normalidad para aquel momento. Faltaba mucho para que nos animáramos a pensar o nos animáramos a creer, de hecho muchos no lo creímos, que alguien nos podía venir a proponer un sueño. Faltaba todavía, pero sí en algún punto una parte de la sociedad argentina dijo: con mis ahorros no te metás. Y fue la clase media porteña que no había llorado con el hambre de Barbarita en Tucumán, que si a lo mejor usted no lo recuerda, Claro. Usted era muy chico, pero un tiempo antes de los sucesos que estamos conversando, en televisión, en Telefe, había salido una chica de 8 o 9 años de edad a la que le pregunta a la notera: ¿y qué comiste anoche? Y la piba le dice: no comí nada. anoche. Y se le quiebra la cara y se empieza a llorar: y tengo hambre, nunca comemos de noche, dice la chica. ¿Te imaginas que fue para los medios de comunicación? Lo pusieron 20 horas Sí. por día, pero eso no hizo reaccionar a la sociedad de que íbamos por mal camino. Al contrario, reacciona la clase media porteña cuando le confiscan los ahorros a partir del corralito. Claro. Y ahí es donde la clase media grita: cacerola y piqueteros, la lucha es una sola. Los piqueteros son los que ponen el cuerpo frente a la policía,
las abuelas son las que ponen el cuerpo frente a la caballería y se produce un estallido social. Pero el 19 y 20 de diciembre es una fecha en la cual deberíamos vernos en un espejo doloroso, que nos preocuparon más los ahorros que el hambre, que Sí, mientras suceda allá en el norte y lejos, No pasaba nada. no pasa nada. Pero cuando te toca a vos, ahí el tema. Yo tenía 26 años. No, 25 todavía. No, No había sé. cumplido 26. ¿De qué año es? No, yo soy el modelo 75. Sí, tenía Sí. 26 años. 26 tenía. años. No había cumplido los 27. Cumplo en enero. Y estaba laburando en un taxi. Y me acuerdo que laburaba solo, había conseguido un taxi solo. Y eso era como la gloria de la gloria de la gloria. Porque podía laburar Labura 16 más. horas por día, 18. Que tenía más soltura como para manejarte, digamos. Yo podía comer a la mañana y a la noche. Pero a costa de volver a mi casa y que mi hijo me hablara y sin subtítulos no entendía Claro, no de qué entendía me nada. decía. Y me hablaba mi hijo que tenía 2 años. Un poco más. 3 años, 4 años. Es modelo 98, el más chiquito. ¿98? Sí. Así que 3 años. Claro. Y yo la miraba a la madre para que me tradujera. Claro, pues no pasabas mucho tiempo con él Y no le entendía. y no lo entendías. Pero a mí me permitía que en casa se comiera 2 veces por día. Claro. No Sí, había por ahí. lujos. Pero ese trabajo a mí me permitía que comiéramos 2 veces por día. Y recuerdo que así las semanas posteriores a diciembre del 2001 fueron muy difíciles. Me hizo acordar mucho a la pandemia. No había nadie en la calle. La gente tenía miedo de abrir los negocios. Sí, vos sabés que... ¿Usted recuerda algo del 2001? 2001 no, recuerdo, tengo por ahí el vago recuerdo de que me invitaban mis primos a comer o a dormir en su casa y me decía que a la noche tomaba, yo no lo tomaba con esa dimensión, tenía apenas 4 años, 5 años, pero que de noche tomaba un té. Porque no alcanzaban, comía bien al mediodía antes de ir a la escuela, digamos. Y eso Y lo teníamos después, naturalizado. Claro, y después, digamos, cuando pasa el tiempo y empezás a tener un poco más de contexto histórico, sí, mirá, era la época. Y ahora me está pasando algo similar, o sea, si no tenés, a la noche optás por tomar mate o engañar el estómago con algo. Sí, lamentablemente. Bueno, pero forma parte de lo que estábamos hablando en el bloque anterior cuando decíamos que quien no conoce su historia, lamentablemente no quiere su tierra, como dice la canción, quien no conoce a su historia está condenado a repetirla. Sí. Y sabemos más de Canilla que de ministros de economía de nuestro país. Así que bueno, de eso tenemos un compromiso quienes laburamos detrás de un micrófono de hacer una mixtura y hablemos de Canilla, hablemos de, pero también de Un poco de Survey, todo, sí. también del Fondo Monetario Internacional, hablemos de Krieger Bacena, hablemos de nuestra propia historia santafesina, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo que nos convoca, que tiene que ver con un programa de radio que se llama La Mañana en Tapas, y en esta mañana nosotros nos acostumbramos a recorrer las principales portadas. En este caso nos vamos a ir al diario El Litoral para comenzar a recorrer de qué estamos discutiendo en un día de 19 de diciembre del 2024. Sí. Yo voy a terminar de acomodar la pantalla mientras... Comenzamos si querés. Usted comienza a leer y yo termino de acomodar la pantallita para que quede un poquito más bonito. Juzgados federales vacantes, un concurso terminado, el otro con inscripciones en febrero, lo que dice el primer titular del Litoral. Santiago Díaz Caferata, Walter Rodríguez y Gisela Wade en la terna para el juzgado número 2, ya jurado y plazos del concurso del número 1.
ya profundizando y entrando en lo que tiene que ver con la noticia, dice que justamente los 2 juzgados federales de Santa Fe se encuentran con sus miembros titulares vacantes y ocupados por magistrados subrogantes, y es disímil la situación de ambos concursos en el marco del Consejo de la Magistratura de la Nación. Este miércoles se terminó el concurso para el juzgado número 2, vacante, desde la jubilación de Francisco Miño, mientras que sobre el juzgado número 1 conoció el cronograma de inscripciones y etapas del concurso. Este último juzgado quedó vacante a principios del mes de diciembre con la jubilación de Reinaldo Rodríguez. Avanzamos entonces hacia la próxima noticia, que tiene que ver con la hidrovía, mal llamada hidrovía, que tiene que ver con nuestro río Paraná. Así es, dice la nueva hidrovía a 30 años. Dietrich calculó sobrecostos por unos 7.500 millones de dólares para los productores. Esta noticia es una noticia producida y redactada por nuestro amigo Nacho. Es lo que el ex ministro de Macri estimó: 30 años de incrementos en el peaje en el marco de la nueva licitación de los burócratas del gobierno de Milei. Nuevos cálculos es que la licitación va a ser adjudicada a valores que van a significar que el productor de Entre Ríos, Santa Fe, de Corrientes, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, van a pagar $2,50 más de más la tonelada. Es lo que dijo justamente Guillermo Dietrich sobre el costo del peaje de la hidrovía si se consolida el proceso licitatorio por dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Paraná, a cargo de la administración de Javier Milei. Hablemos que esto también fue en el marco de un encuentro que se llevó adelante con funcionarios del PRO. Dietrich, ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, y están hablando de negocios. Sí, sí. No están hablando de producción de Santa Fe, de Estado, están hablando de negocios. Entonces los cálculos que están haciendo tienen que ver con la licitación que va a ser adjudicada y los deja afuera del negocio a una parte importante de quienes tienen o pretenden las concesiones de los corredores viales. Entonces lo que están diciendo es que si se hace de esta manera va a significar sobrecostos para los productores. Y esto tiene que ver con los incrementos que la nueva licitación está planteando para la salida de la producción argentina a través del río, y no concentrar todo esto a través de las rutas argentinas. Lamentablemente no tiene en cuenta o no está en función cuánto puede perjudicar o beneficiar al común de la gente, cuánto va a perjudicar o beneficiar al resto de los trabajadores, porque la discusión en esto está centrada entre los que producen y cómo sale esa producción, pero cómo eso beneficia al conjunto de la población está enmarcado en esa idea de que cuando le vaya muy bien al campo, nos va bien a todos. Claro. Y eso, históricamente, y un día, si tenemos para profundizarlo, hay estadística, y no me crean, por favor, pero fíjense cómo le va al resto de la producción en el país cuando le va bien al campo. Cuando el campo tiene los mejores números de exportación, fíjate cómo le va al país en términos de producción local, mano de obra, infraestructura, distribución del ingreso, Producto Bruto Interno sobre población, cómo le va al resto de los trabajadores, cuánto es lo que el Estado puede reinvertir en bienes y servicios como hospitales, escuelas. Yo te pido que hagas esa comparación para que después no repitas como loro, y no repitas lo que digo yo tampoco, ¿no? No repitas como loro que si al campo le va bien, nos va bien a todos nosotros, sino que te fijes vos en estadística, cuando le fue bien al campo, cómo le fue al resto del país. En función de estos parámetros que te digo, producción local, manufactura local, desempleo local, recursos genuinos del Estado, reinversión en estructuras como hospitales, escuelas. Yo me remito a
argumentarte por qué creo que no es así. Ahora, la invitación está hecha para que de tu lado asumas el compromiso de ir a buscar esa estadística. Nosotros te leemos la tapa del diario y te estamos diciendo qué es lo que dice. Pero Hay podemos varias cuestiones, mentirte. sí. ¿Sabés qué? A veces el periodismo miente. ¿A veces? A veces. Bueno, nosotros lo que te invitamos no es a que nos creas, sino a que desconfíes, hagas el sano ejercicio de la desconfianza y vayas a las estadísticas. Vamos al Sí. siguiente titular. A 30 años, ¿por qué no puede repetirse el apagón del cable off de 1994? Esto usted la no se peor acuerda. crisis de la... No, yo ni nacido era ahí. Usted no había nacido. Que cambió la distribución de la electricidad al cabo de 3 décadas de la peor crisis del servicio prestado por la EPE, cuando se intentaba privatizarla y además se negociaba un contrato con una pequeña pero poderosa generadora para esta emergencia. Todo está... No sé, está bastante difícil de poder llevar de un momento a otro. A Santa Fe había, le cuento así muy por arriba, tuvimos a partir de una obra mal realizada, un corte en un cable que nos dejó sin energía eléctrica a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, A toda la ciudad. a toda la ciudad. Se tardó mucho en poder encontrar de dónde venía el problema, porque no se podía entender. Fueron semanas en las cuales nos cortaban la luz de noche porque hubo que retroalimentar desde otro lugar la corriente eléctrica a la ciudad, y eso generaba un sobrecalentamiento que solamente podía amortiguarse si en aquel momento se apagaban todas las luces de la ciudad de noche. Claro. Yo trabajaba en un taxi de noche y es una de las imágenes surrealistas que tengo en la Que tenés cabeza. en la cabeza todo. Vos dando Toda vueltas la ciudad sin luz. Sí. Era las luces de los autos lo único que Claro, que se podía ver. que se podía ver. Entonces, ¿cómo trabajás en un taxi de noche? Imposible. No había luz. No. Las casas tenían luz, pero para eso había que apagar las luces de toda la ciudad. Así que en mi Claro. cabeza, yo de ese tiempo de taxista, tengo 3 imágenes. Les decía 2001, 2001, sí. COVID, que también fue un dar vueltas en una ciudad desértica, Claro, nadie había. y el 94, una ciudad a oscuras. Y yo trabajaba de noche encima. Para colmo te tocaba de noche. Me tocaba, entraba a las 6 de la tarde. Tenías 2 horas para trabajar y el resto cuidar el auto toda la noche. Claro. Pero bueno, interesante la nota del diario El Litoral, porque cuenta un poco la historia de una distribución bastante compleja y distinta que había en la ciudad de Santa Fe en ese entonces, que llevó a rediseñar completamente el tendido eléctrico santafesino. Así que fue ahí en calle Suipacha. No sé si usted se ubica en Suipacha y 9 de julio. Ahí viví durante 3 años. ¿Vio ese edificio abandonado? Sí. Bueno, Enfrente vivía yo. la empresa de energía responsabilizó a la empresa constructora de ese edificio el daño subterráneo a ese cable que nos Con dejó razón sin no- luz. El juicio que siguió fue el que inmovilizó la obra y ese edificio se encuentra todavía paralizado, creo. Sí, está paralizado. No, por lo menos yo volví a pasar hace poco, pero no avanzaron en nada. Recordaba que era imposible buscar al dueño, esos problemas que hay, digamos, internos, que uno no conocía, ¿no? Así que bueno, parte de la historia de Santa Fe se recupera en esta nota del diario El Litoral, interesantísima para leerla al detalle. Avancemos entonces, compañero. Tenemos otra noticia, se acaba de actualizar la tapa, ¿no? La presentación debe ser espontánea, Ciancio sobre el dengue, nunca nos ha costado horrores lograr que la gente se vacune. Es lo que dice la noticia arriba, se me acaba de actualizar.
La ministra de Salud insistió en advertir que cuesta mucho lograr que los grupos objetivos se acerquen a los centros de salud para recibir sus dosis. Habló de una brecha muy grande entre la ansiedad que manifiestan por vacunarse y la respuesta a las campañas oficiales. Silva Ciancio, la ministra de Salud, marcó la contradicción entre los reclamos y la participación ciudadana. No tienen que esperar a ser convocados, tienen que acercarse a vacunarse. La verdad es que existe una brecha muy grande entre lo que se transmite cuando se habla de lo que la gente quiere y no se puede vacunar y lo que ocurre en la realidad. Había ansiedad para planificar la campaña y sin embargo, cuando tenemos las vacunas, en determinados grupos nos cuesta mucho que se acerquen. Bueno, también hay una responsabilidad porque se comunica muy mal. Sí. La noticia durante todo este tiempo fue que no había vacunas. Sí, Hasta la semana pasada, las noticias que se publicaban en los medios de comunicación es que no había vacunas. Y ahora nos dicen, pero nadie viene. Claro, ahora te cambia la mirada ahí. Nosotros insistimos en que se haga la consulta con un médico tratante y ese médico con quien hizo la consulta es quien se certifica si se tuvo o no se tuvo dengue. No importa que esa certificación sea ahora, pero es importante que lo hagan y luego se acerquen a los centros de salud. ¿Qué es lo que nos ha pasado también? A quienes padecimos dengue no nos atendían en ese momento y la consulta no fue ni siquiera a través de un análisis. La consulta era que tenías los síntomas, bueno, era dengue. Algo parecido también sucedió en el último tiempo con el COVID. No te hacían ningún tipo de hisopado, sino que llamabas por teléfono al 0800 y en base a la sintomatología que vos tenías te decían, bueno, esto es COVID, y con el dengue pasó algo similar. Y como en este momento en el cual están pidiendo que la campaña es para aquellas personas que ya tuvieron dengue, hay mucha gente que se pregunta, pero bueno, ¿cómo compruebo que tuve dengue si no me hicieron un análisis? Bueno, lo que están planteando es que basen por el médico que los atendió en ese momento y en base a la certificación que les pueden extender, concurrir a los centros de salud para la vacunación. Avanzamos entonces con el último de los títulos de la portada principal del diario El Litoral. ¿El último de los títulos? Sí, durante la primera quincena de enero la terminal de Santa Fe mantendrá una reparación que se extiende durante 20 días. Le contamos a quien esté desprevenido que hace más de un mes ya que tiene la calle Belgrano, un corte de tránsito, y los colectivos están obligados a dar una vuelta a manzana, que complica mucho el tránsito en la zona de Junín, San Luis, Suipacha, para poder ingresar para a la poder terminal. retomar de vuelta. Avanzamos a la parte de actualidad, si a usted le parece, después del autobombo del diario El Litoral por su edificio en el puerto de Santa Fe. Quedó muy lindo, ¿no? Ni lo miré, así que... No, yo lo vi por foto nada más. Inminente envío de pliegues a la legislatura. ¿Puede seguir? Sí, define el Poder Ejecutivo la terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Esto forma parte de la redefinición de poder en Santa Fe que se está llevando adelante desde las elecciones del 2023. ¿Por qué decimos esto? Puyaro es el primer gobernador en la historia reciente, en la historia de los últimos gobiernos democráticos, que tiene la mayoría dentro de ambas cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, tiene mayorías propias. Y donde le falta para tener mayoría plena, el perotismo le ha dado los votos necesarios. Ese acuerdo entre Perotti y Puyaro ha significado que no necesite absolutamente de nadie más para determinar algunas cuestiones. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esa configuración nueva de poder en Santa Fe? La Corte Suprema de Justicia y un presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, con quien no se llevan demasiado bien. A modo de ejemplo, la invitación para la última reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial fue un domingo a las 7 de la mañana. Yo te mando a saber dónde. Bueno, yo te invité a la reunión. Por no lo que solo eso, venir. sino que de esa reunión una de las juezas dijo yo renuncio. Así no se puede. Así de corta la hizo. No sé. Y hay otro juez que ya dijo yo en abril, hasta abril cumplo y me voy. Suficiente. Manéjense después. Así que
el Poder Judicial de Santa Fe, o sea, el Poder Ejecutivo de Santa Fe, o sea, Maximiliano Puyaro, tiene en sus manos la posibilidad de nombrar 3 postulantes a la Corte Suprema y lo que necesita, adivina qué es. La mayoría. La mayoría Y del la Senado tiene, para así que- poder, y la tiene. Así que la reconfiguración de poder está sobre ruedas No, no. para el gobernador. No queremos equivocarnos, dice el vocero de la Casa Gris, y pretendemos que cada uno de los candidatos tenga la mayor cantidad posible de votos de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo Sí, errarle? sí. Para ser miembro de la Corte Suprema, vocal o fiscal de las cámaras de apelación, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado, tener por lo menos 30 años de edad, 10 de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y 2 años de residencia en la provincia. Y además, Sí, sí. tener el beneplácito del gobernador, lo agregamos nosotros. Así que bueno. Los candidatos, 2 vacantes que se producen a partir del 2 de abril, cuando se retire María Angélica Gastaldi, y el 1 de diciembre se retiró Mario Netri, así que son, mediante también la ley reciente que se modificó, permitirá elevar a 7 el número de ministros y por lo tanto ahí está la tercera vacante de la que está mencionándose. 2 Dos. ministros de la Corte renuncian y 1 se agrega a partir de la reforma judicial. Hay un receso parlamentario que se va a demorar un poco, pero mientras tanto se irá postulando los candidatos del gobierno. A más tardar el lunes serán conocidos los nombres de los 3 postulantes. Dice, creo que la terna ya está definida, pone uno abajo. Eh, Tener radicales, Poder Ejecutivo, socialistas, PRO y alguno de la representante de la Libertad Avanza, ya está definida. Dice. Avancemos con la siguiente noticia, si le parece. Fuerte reclamo. Fuerte reclamo, nosotros arreglamos las rutas, la respuesta de Santa Fe a la despreocupación de Nación, en este caso profundizando un poquito la noticia, lo dijo el senador Felipe Micklin en el acto, digamos, ante el gobernador, autoridades provinciales y municipales. El martes el vocero presidencial restó importancia a este reclamo en el que coinciden varias provincias. En el Congreso pidieron la emergencia vial por 24 meses. Ahí es, a ver, separemos las aguas. Sí. Hay una realidad muy cierta y es que el estado de las rutas nacionales sin mantención se ha caído a pedazos en el último año y ha significado inclusive muchas muertes. Ahora, las representaciones políticas que nosotros marcamos una y otra vez están dadas porque la producción agrícola de Santa Fe necesita rutas en buen estado para Sí. poder salir. Y sobre todo, si están planteando de que no va a haber un dragado hacia el norte de Rosario. Necesitan sí o sí que la salida sea a través del puerto de Rosario y para eso hay que llegar con la Sí. producción de todo el país hacia el puerto de Está muy- Rosario. Y una Pero- cosa no tiene que ver con la otra, o sí están relacionadas, pero las representaciones políticas que Puyaro ha venido manifestando durante el último tiempo es las representaciones de los sectores productivos, más allá o con mucho más ahínco que las representaciones de los trabajadores o de los sectores más desprotegidos. Desprotegido, sí. Los de pata al suelo, laburantes en general. Pero sin esa producción, el Estado santafesino no tiene recursos desde donde apalancar su trabajo sobre hospital. Entonces sería una contradicción decir, no arreglen las rutas y arreglen hospitales si no hay producción o por dónde salir con la producción hacia el mundo, y eso desfinancia el Estado provincial. Así que es como un juego de balances en el cual hay que equilibrar las cosas. La producción santafesina tiene que salir al mundo para que el Estado santafesino tenga recursos a su vez Eso. para solventar comedores, es lo que nosotros Eso. pedimos. Nosotros. Solventar comedores, solventar centros de salud, solventar hospitales, solventar escuelas. Pero bueno, más allá de eso, es necesario de que el gobierno nacional defina qué quiere hacer. Sin ningún tipo de mantención de las rutas, las muertes las va a seguir poniendo la población santafesina que transita esas rutas que son Sí. de prioridad para poder resolver
a partir de una emergencia vial, como lo están planteando en el Congreso, y mientras la Nación mira para otro lado, sin ni siquiera otorgarle la jurisdicción a las provincias que están reclamando. Reclamando, claro. Avanzamos a otra más. Otra más, entonces, recuperación. CEPAL estima que la economía argentina crecerá un 4,3% en 2025. Para. A ver. ¿Tatuaje en el cuello? ¿Qué? No sé, me está costando mucho entender un poco la noticia. A ver, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la economía argentina crecerá el año próximo 4,3%. Sí. Prevé que... Mientras que los números oficiales anticipan una mejora del 5%. Si ya la mejora del 5% me parecía un tanto fantasiosa, por ser muy generosos con el término, que crezca un 4,3% y lo plantea la CEPAL. Y después te dice que se prevé una retracción del 3,2% para este año. Pero vos fijate que el Instituto Provincial de Estadística y Censo difunde los datos del PBI correspondiente al tercer trimestre del 2024 y la caída fue del 2,1%. Hay números que no me están cerrando. La economía que más crece en América del Sur para el 2024 será finalmente Venezuela. Sí. ¿Te acordás cuando nos amenazaban con convertirnos en Venezuela? Venezuela, sí, me acuerdo. Va a crecer un 6,2%. Venezuela, sí, usted me escuchó sí. bien. Paraguay 4,2%, Brasil 3,2%, Perú y Uruguay 3,1%, Chile 2,3%, Colombia 1,8%, Bolivia 1,7%, Ecuador 0,8%. Argentina para este año no encuentro cuánto es lo que finalmente va a terminar decayendo, pero venía marcado 3,2 dice. a un número, sí, del 3% y va a decaer este año. Me cuesta creer que el rebote será tanto como un 4,3%. Perdón por desconfiar, esta es una de las noticias que marquemos en amarillo, para chusmear un poquito más y profundizar. No es que no le crea, discúlpeme, CEPAL, seguramente usted sabe mucho más que yo, pero mi experiencia hace que desconfíe de la información que nos están brindando. Este es de este año, lo que va a decaer es 3,2%, y acá plantean que para el 2025 va a generarse un crecimiento del 4,3%. Este año, acá está, lo dice en la bajada del título que me había salteado de leer, don Chelo. La comisión prevé una retracción del 3,2% para este año. Claro. Es el dato que nos estaba faltando. Y dicen que va a crecer para el año siguiente 4,3%. Me cuesta creer. La veo difícil. Bueno, marquemos en amarillo. Ellos saben más que nosotros. ¿Pero por qué lo dicen? ¿Tiene que tener algún fundamento? Seguramente. Vamos a cerrar por acá lo que es la tapa del diario del Litoral. Nos vemos en un ratito. 32 minutos estuvimos hablando, don Chelo. Sí. No me puede ser que hablemos tanto. No sí, puede lo ser. habló. Lo habló, digo. Usted habla mucho. No, si yo estuve calladito acá, tuve que una ir para vergüenza allá, lo volver. suyo, Chelo. Vámonos corriendo. Salgamos ya de este bloque que se hizo extremadamente largo. Vamos a escuchar a La Vela Puerca, Claro Obscuro. Claros oscuros son los que tenemos en la información cotidiana. Ya volvemos, no se vayan, todavía nos queda un montón más. Sí, hablamos mucho, sí, tiene razón, hablamos mucho.